Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo del área de comunicación, siempre aprendiendo nuevos temas, siempre conociendo un poco más desde casa. Sí, seguimos trabajando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pero nunca perdemos el espíritu de seguir conociendo nuevos temas para poder así crecer tanto en el aspecto académico como en el aspecto personal. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Este tema corresponde a la subárea de razonamiento verbal del área de comunicación. Este tema es un tema que nos ayudará ya a poder diferenciar y poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo sesiones anteriores, como eran los sinónimos, los antónimos y quizás otras relaciones semánticas que hemos trabajado anteriormente. Bien, entonces el tema para hoy va a ser el siguiente. Se titula término excluido. Sí, su mismo nombre lo dice. En este tipo de ejercicios tenemos que buscar excluir o separar de una familia o serie de palabras a una de estas, a una de las palabras o a un término que no corresponda dentro de esta familia o grupo de palabras. De esta forma podemos diferenciar diferentes grupos dentro de sinónimos, antónimos, cogenéricos, eh, género, especie, etcétera. Tenemos que entonces ya poner en práctica lo aprendido anteriormente para poder de esta forma separar este término o esta palabra del grupo o familia de palabras que a la cual no tendría que pertenecer. Entonces, este tipo de tema, este tipo de ejercicios, este tema en particular, nos va a ayudar bastante a la reflexión y al análisis profundo de cada ejercicio y es de suma importancia para cualquier tipo de aplicación en cualquier tipo de examen. Muy bien, entonces, ¿cuál será nuestro propósito de la sesión del día de hoy? El propósito a trabajar esta semana será aprender y practicar ejercicios de término excluido. Vamos entonces a aprender acerca de qué es un término excluido, qué clases existen y de alguna u otra forma ponerlos en práctica a través de los ejercicios. Recuerda también que tenemos que realizar nuestros organizadores gráficos a partir del título término excluido. Toda la parte teórica que estamos explicando en esta parte del video de la sesión del día de hoy. Es de suma importancia. Muy bien, entonces, para iniciar, como siempre, nuestras actividades que corresponden al tema del día de hoy, vamos a dar paso al vocabulario del día. Entramos con el vocabulario número 9. Exacto, vocabulario número 9. Vamos a trabajar 5 palabras el día de hoy. Bien, recuerda que siempre estamos trabajando lo que son sinónimos para que aumente justamente nuestro léxico o vocabulario propio y de esta forma podamos aplicarlo en cualquier contexto y más aún en ejercicios de razonamiento verbal. La primera palabra que vamos a encontrar en nuestro vocabulario será émulo. Émulo, muy bien. La palabra émulo. Émulo tiene diferentes sinónimos como son el de rival, el de competidor, el de contendor o contrincante. Entonces encontramos 4 sinónimos que nos podrán ayudar a entender mejor el significado de émulo. Muy bien, ya lo hemos dicho, volvamos a repetirlo. Es rival, competidor, contendor y contrincante. Entonces, un émulo, si es un rival, yo puedo ponerlo en un contexto oracional como hemos venido practicando anteriormente. Podemos decir, aquellos que van a presentar el examen de admisión este o al próximo año, podemos decir lo siguiente, ¿no? Carlos es mi émulo para la carrera de Derecho.
Entonces es tu rival o tu contrincante o tu competidor más cercano para una vacante de una carrera, en este caso derecho. Bien, veamos ahora la segunda palabra. La segunda palabra del día sería enniesto. La segunda palabra es enniesto. ¿Y cuáles son los sinónimos de enniesto para poder encontrarle así el significado? Enniesto significa rígido, significa, o bueno, tiene sinónimo de firme, parado, vertical, erguido y derecho. Tiene bastantes sinónimos, un aproximado de 5 o 6 sinónimos. Muy bien, volvamos a repetirlo entonces. Enniesto. Enniesto es rígido, rígido. También es firme, es parado, vertical. También es erguido y derecho. Entonces, nosotros también podemos colocar esta palabra en un contexto oracional, ¿sí? Bien, podemos decir entonces que las columnas de una casa siempre tienen que estar enhiestas o en esta posición rígida, vertical, derecha. Muy bien. Veamos la siguiente palabra del día. Tenemos la palabra erebo, erebo. Bien, podemos decir que entonces que los sinónimos de la palabra erebo serían infierno, averno, báratro, orco, claro, y tártaro. Muy bien. Entonces, erebo asemeja al infierno, el significado de infierno o averno. Los más próximos también significan o tienen sinónimos de baratro o báratro, claro, orco y tártaro. Muy bien. Si lo consideramos o lo colocamos en un contexto oracional, podremos decir que como dice la Iglesia Católica, ¿no? Muchas veces para castigar quizás aquellas personas que cometen algún delito o algún acto de perversión, o simplemente irrumpen las normas o las reglas de la iglesia. Cuando fallezcas o mueras, te vas a ir al erebo, vas a irte al infierno, al tártaro, al orco. Muy bien. Entonces, estos serían los sinónimos de esa palabra. Veamos la siguiente. La siguiente sería escarpado. La siguiente sería escarpado, escarpado. Muy bien, escarpado tiene sinónimos de abrupto, breñoso y accidentado. Abrupto, breñoso y accidentado. O sea, un lugar como por ejemplo las montañas, los cerros, algunos cañones que se encuentran en el Perú, que son muy escarpados, difíciles de quizás aproximarse vía carretera o vía, no sé, caminando, por ejemplo. Entonces, si decimos que es un lugar escarpado, podemos volver a repetir los sinónimos. Serían abrupto, accidentado y breñoso. Muy bien. Si lo colocamos entonces en un contexto oracional, podemos recordar que hace algunos años hubo una noticia bastante considerada en los medios de comunicación, como es el caso de Ciro Alegría, Ciro Castillo, si no me equivoco, Ciro Castillo. Listo. Entonces, este joven que había fallecido en el cañón del Colca, justamente las autoridades no podían llegar porque era un lugar muy abrupto, era un lugar muy escarpado. Bien, veamos entonces ahora la última palabra del vocabulario del día de hoy. Sería escollo, escollo. ¿Cuáles serían los sinónimos para esta palabra? Tenemos a obstáculo, óbice y estorbo. Entonces, un obstáculo es un escollo, un óbice es un escollo, un estorbo también es sinónimo de escollo. Podemos decir que nuestro mayor escollo en el momento sería que no hay un lugar de preparación preuniversitaria para un ingreso de primera oportunidad o como las academias están cerradas, justamente tenemos este problema, este obstáculo, este escollo. Bien, también podemos decir que el principal escollo de cualquier joven es su indisciplina o
desgano de realizar cualquier actividad. Por ejemplo, para estudiar o para hacer las tareas o ayudar en casa, etcétera. Entonces podemos darle cualquier contexto, pero que tenga este significado de obstáculo u óbice, como hemos mencionado. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos concluido lo que sería el vocabulario del día de hoy. Recuerda que este vocabulario tiene que estar en tu cuaderno de trabajo, en tu portafolio o ya sea en tu, vamos a decirlo así, en un folder donde estás juntando todas las actividades que se realizan en casa. Muy bien. Veamos ahora entonces qué cosa es término excluido. Vamos a entender, vamos a analizar y vamos a trabajar lo que es el término excluido. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es término excluido, un tema bastante importante también de razonamiento verbal. Como puedes observar en la parte superior, tenemos cuatro imágenes, la de un rey, la de un presidente, la de un sacerdote o autoridad de la iglesia y una niña. Automáticamente, para encontrar un análisis del término excluido, yo tengo que encontrar una familia o una categoría que me pueda dar una idea de cuál de estos elementos tendría que excluir dentro de este grupo de, vamos a decir en este caso, imágenes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos. Dice, los personajes que observamos en la parte superior portan sendos distintivos. Date cuenta, cada personaje tiene algo que lo diferencia y le da una distinción al resto de las personas, tales como el báculo, la banda, la medalla y la corona. Muy bien, los cuales denotan un estatus o condición especial. Sin embargo, un examen más riguroso, más profundo y de análisis nos revela que solamente tres de ellos van a simbolizar el poder. Entonces ya me está dando esta familia de palabras que van a simbolizar el poder. La idea que encierra todo este grupo es el poder. Y están ligados principalmente a una autoridad de alta jerarquía. ¿Cómo son? Ya te diste cuenta, el obispo, el mandatario y el rey. Pero, justamente, aunque porte un distintivo que le hace ser importante frente a otro grupo de personas, no simboliza el poder, puesto que la medalla, que es más bien lo que representa un premio o mérito obtenido frente a alguna disciplina, frente a alguna competencia, este tipo de razonamiento consiste en que en justamente agrupar aquellas palabras, en este caso imágenes, que nos designen esta idea que tenemos que sacar, desgregar o encontrar del grupo de palabras. Entonces tengo que encontrar esta idea central que van a justamente agrupar a más de tres palabras, depende de las alternativas que nos den, y eliminar automáticamente a una de ellas. Entonces, esta será excluida de este grupo, puesto que, nuevamente regresemos, la medalla no simboliza poder, simboliza triunfo, pero no poder. De esta forma, podemos agrupar y discriminar palabras con alguna base de ideas. Esto constituye la esencia de este capítulo que sería término excluido. Muy bien. Entonces, ya iniciamos, ya comenzamos a entender un poquito más acerca de lo que se considera el término excluido o los términos excluidos. Dice, el término excluido es el estudio de los términos que nos permiten alcanzar los siguientes objetivos. Quiere decir que yo
en práctica frente a ejercicios de término excluido. Tengo que llegar a alcanzar algunos objetivos fundamentales, ya que es un área de razonamiento, es importante desarrollar o que podamos desarrollar la capacidad de asociar las palabras según sus significados. Nuevamente, seguimos apoyándonos en la semántica. Entonces, si yo puedo unir, asociar frente a una idea genérica o general, grupo de palabras para poder encontrar significados iguales o parecidos, en el caso de sinonimia, entonces tengo que encontrar aquella palabra que no esté relacionada en este grupo. También dice que este tipo de ejercicios nos ayuda a proporcionar una base para la selección y utilización adecuada de la información. Claro, de esta forma yo voy a poder seleccionar palabras que apoyen mis ideas y me ayuden a fundamentar lo que yo considero importante y no haya ambigüedades o confusiones. También este tipo de ejercicios nos va a ayudar a optimizar el léxico para el uso contextual de las palabras. Claro, muy bien. Nos van a ayudar justamente por el tema de sinónimos y antónimos a poder tener un léxico más óptimo. Muy bien, veamos entonces. Dice, uno, el estudio de los términos excluidos está íntimamente relacionado con el análisis del significado de las palabras. Esto es sumamente importante porque seguimos nuevamente trabajando lo que son el significado de las palabras y dentro de ellas lo que son las relaciones semánticas. En tal sentido, el estudiante podrá identificar un conjunto de rasgos comunes. Tenemos que identificar esta idea general, los rasgos comunes que unen a tres o cuatro palabras o términos, de modo que constituyan campos de significaciones o significación según las diversas ramas y formas del conocimiento. Entonces, esto me va a ayudar a poder abrir, vamos a decir así, una forma o estrategia dentro de mi razonamiento de agrupación según ideas genéricas. A partir del objetivo anterior, la asociación de palabras, el estudiante estará en la capacidad de establecer con precisión cuál es el alcance de cada idea o grupo de ideas y así dejar de lado la información sobrante o de menor relevancia. Esta facultad será de gran utilidad a la hora de ejercer una investigación científica o realizar o redactar cualquier tipo de composición. Entonces nos va a ayudar a poder distinguir qué palabras o términos utilizar de forma adecuada en cualquiera de estas alternativas de redacción o investigación. Muy bien. Veamos entonces finalmente que el estudio de término excluido exige ubicar las palabras en diferentes contextos. Tengo que ubicarle en diferentes contextos, según el tipo de ejercicio que me presenten. Esto contribuye al mejoramiento del lenguaje, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita, ya que no me voy a encontrar un ejercicio solamente en la rama de la educación, quizás me encuentre ejercicios de término excluido en la rama de la matemática, de la ciencia, en términos comunes, familiares que lo utilizamos en el día a día, dentro del hogar. Entonces va a ser muy, muy amplio, muy parecido a lo que son las analogías que abarcan cualquier tipo de contexto. Bien, entonces, veamos lo siguiente. Podemos observar aquí nuevamente, acá tenemos un personaje que está pensando. Tengo nuevamente cuatro imágenes. Aquí que parece un desierto, a una nubecita, un león y aquí unas hojas o hierbas. Listo. Si yo le doy un análisis, necesito encontrar de estas cuatro imágenes, una de ellas tendría que excluirla, un término excluido. Tendría que eliminar una de ellas porque no corresponde. Pero para hacerlo necesito encontrar, analizar y encontrar la idea genérica que me dé el contexto de un significado o un grupo de significados que estén en la misma relación, mientras que una no va a tener ese significado y estará lejana a la idea que estoy estableciendo. Veamos entonces, dice duna.
¿Qué es? Es un conjunto de partículas de arenas formada por el viento. Muy bien, duna. Conjunto de partículas de arena formada por el viento. Después tengo a nube, conjunto de moléculas de agua suspendidas en la atmósfera. Después tengo a la fronda, conjunto de ramas y hojas. Y finalmente tengo a la melena, conjunto de pelos, conjunto de pelos. Bien, hasta el momento todas me dan idea de conjunto. Quiere decir que todas están asociadas de alguna forma. Entonces tengo que seguir analizando para saber qué puedo encontrar que en relación tres elementos que no tenga uno. Todos son conjuntos, así que por ese lado no va. Ahora me menciona que dos de ellos son conjunto de partículas y el otro de moléculas, o sea, de elementos muy pequeños, partículas súper pequeñas, moléculas pequeñas. Entonces ya más o menos puedo identificar. Estos dos son conjuntos bastante pequeños, mientras que estos ya son un poquito más grandes, pero tengo que encontrar si uno de ellos también es considerado más pequeño. Entonces, de esta forma podría eliminar automáticamente una de mis alternativas. Luego me dice fronda, conjunto de ramas y hojas, y melena, conjunto de pelos. Muy bien. A ver, dentro de estos dos, conjunto de hojas y conjunto de pelos, pregunto, ¿cuál sería más pequeño? ¿O cuál sería quizás los elementos más diminutos? ¿Las hojas, las ramas o los pelos? Claro, muy bien. Si me doy cuenta, entonces los pelos serían o tendrían un tamaño mucho menor. En cambio, las ramas y las hojas son ya de un tamaño un poco mayor. Entonces puedo eliminar justamente este elemento. De esta forma tendría que realizar mi análisis, dando el significado y encontrando una relación que me ayuden a entender mejor este tipo de ejercicios. Continuemos. ¿Cuáles son los conceptos previos? Para tener una mejor comprensión del ejercicio de término excluido, es necesario recordar algunos conceptos básicos, tales como son el campo semántico y las relaciones semánticas. El campo semántico nos van a hablar de las ideas generales y las relaciones semánticas justamente las que hemos trabajado, como son sinónimos, antónimos, cogenéricos, por ejemplo, holónimos, merónimos, etc. Veamos a qué se refiere cada una de estas. Para entenderlo mucho mejor, listo. Entonces nos dice campo semántico, campo semántico. Tal como señalamos en los primeros temas, todas las palabras que componen un léxico o un idioma mantienen una diversidad de relaciones asociadas. Cada asociación está constituida por un determinado conjunto de palabras, cuyo significado guardan entre sí cierto grado de afinidad, cierto grado de afinidad. Entonces, me están diciendo que este conjunto de palabras o términos van a guardar cierto grado de afinidad. Es sumamente importante. A estas asociaciones o conjuntos de palabras se denomina campos semánticos. El campo semántico se establece sobre la base del significado, el cual está compuesto por segmentos significativos llamados semas. Cada sema constituye una unidad mínima de significado. Por tal motivo, para que dos o más palabras pertenezcan al mismo campo semántico, deben coincidir en sus semas más importantes. Recuerda, dentro de la semántica hemos trabajado lo que corresponde a sema y semema. Por ejemplo, el campo semántico de las herramientas. Podríamos encontrar semas comunes y semas diferenciales. Entonces, lo que a mí me interesa es identificar el campo semántico, que en este caso es herramientas, y encontrar los semas comunes. Entonces, una vez que yo encuentre los semas comunes,
puedo separar el término excluido que contenga de repente el sema diferencial. Entonces, de esta forma yo puedo encontrar diferentes campos semánticos. Campo semántico de electrodomésticos. Voy a encontrar semas comunes de diferentes términos o significantes y encontraré alguno que no corresponda o no tenga el mismo sema. Este tendré que eliminarlo. Muy bien. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Como hemos visto, hemos estado tratando de resolver ejercicios de análisis y del mismo modo encontrar un poquito relación con la teoría. Bien, veamos entonces. Tenemos los semas comunes. Aquí es lo que me interesa, ¿sí? Es lo que me interesa. Los semas comunes. Bien, puedo encontrar aquí a mi campo semántico, que sería piedra preciosa. Piedra preciosa. Si en este campo semántico es piedra preciosa, me van a dar diferentes alternativas. Todas estas van a tener semas comunes, por ende no podría eliminar ninguna de estas. Y yo voy a introducir un término que tenga quizás un sema diferencial o un significado totalmente diferente. Veamos, dice rubí color rojo, diamante color cristalino. Luego tenemos el epale, color rojizo o azul rojizo, turquesa, color azul verdoso, el zafiro es color azul, la esmeralda es color verde, el que dice, a ver, topacio es color amarillo y el jade es color verdoso. Todos estos elementos o términos corresponden a vamos a decir aquí, al campo semántico de piedra preciosa. Dentro del ejercicio de término excluido tienen características comunes o semas comunes, como por ejemplo, todos proceden de un mineral. Todos son piedras preciosas que proceden de un mineral. Todos tienen un color característico. Todos tenían un color característico y tenían una consistencia sólida. Además de esto, tienen una consistencia sólida y un valor, ya sea un valor económico, sobre todo eso, un valor. Todas estas tienen un valor económico. Si yo entonces a este conjunto de alternativas o términos, yo le agrego yo le agrego le agrego carbón. El carbón generalmente, el carbón generalmente es de color negro. Corresponde o tendría un sema de color, un sema común, pero ya no tienen todos los demás semas. Por ejemplo, si podríamos decir que de repente el valor ya no es el mismo, porque estos son diamantes preciosos o son, vamos a decir así, algunas piedras preciosas, como lo menciona. Entonces ya no tendría el mismo valor, ¿no? Entonces quizás de esta forma yo pueda encontrar un sema diferencial. Puede cumplirse, es una procedencia mineral el carbón, tiene un color característico, es de consistencia sólida, pero el valor que se le da al carbón no está en posición o en igualdad con las demás piedras preciosas y no es considerado por ende el carbón una piedra preciosa. De esta forma yo elimino este término dentro de este conjunto de términos, claro, de este conjunto de términos y de esta forma puedo hacer el análisis de término excluido. Eso sería el trabajo del día de hoy. Bien, vamos a continuar este trabajo en la segunda parte el día jueves. ¿Qué aprendimos entonces? Hemos aprendido las bases teóricas a partir de algunos ejemplos prácticos acerca de término excluido, cómo lo hemos aprendido con ejercicios y cómo lo pondremos en práctica desarrollando justamente nuestra capacidad de relación de ideas a través de nuestra ficha de trabajo que será enviada al grupo correspondiente.
Entonces es necesario poner muchísima entrega y muchísima dedicación a cada uno de nuestros trabajos para poder desarrollarlos de la mejor manera. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje continuando nuestro tema de término excluido.